ya comenzaremos a trabajar un poco más utilizando RStudio para hacer algunos cálculos y este, unos cálculos sobre modelos de regresión con efectos fijos. Como habíamos visto en un video anterior, es que existen tres maneras de estimar los coeficientes de regresión de modelos con efectos fijos. Está el método within o de diferencias dentro de cada grupo, está el método de la variable de regresión con variable dummy y el método de las primeras diferencias. De alguna manera vamos a estar viendo esos tres métodos utilizando RStudio, cómo se calculan, pero lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a trabajar con estos modelos de regresión es que necesitamos una estructura de la base de datos que sea una estructura particular, o en este caso una estructura de datos tipo panel. Este, la idea es que la característica principal de una matriz de datos tipo panel es que existe más de un registro o una observación para un mismo caso en más de un momento en el tiempo. Esto es imaginando, por ejemplo, lo que vamos a hacer con la base de datos que cargamos en RStudio. Si le echan un vistazo a la ventana de View, por ejemplo, en su base de datos es que existe, por ejemplo, aquí tengo el caso de México, así me apareció, pero que tenemos el caso de México, que es un mismo caso, un mismo país. Esto está, las unidades de estudio son los países. Entonces tenemos a nuestra unidad de análisis repetida en más de una ocasión, México, 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 muchas ocasiones y en distintos momentos en el tiempo. Por ejemplo, aquí dice registro para el año 1789, 90, 91, así, etcétera, etcétera, y se sigue. En ese sentido, esto va cumpliendo ese criterio de una matriz de datos o un data frame tipo panel. Tenemos a nuestra unidad de análisis que se repite en más de una ocasión y que además de repetirse en más de una ocasión, cada una de esas ocasiones en que es observada, se le observa en un momento del tiempo diferente, año 1828, 1822, 1823, 24, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es una primera característica de los datos tipo panel. Este, en términos como de diferenciación, hay que tener en cuenta que usualmente se trabajan con tres tipos de data frame o de matrices de datos. La más básica es la matriz de datos transversales o cross-section data. Esta se caracteriza por ser una matriz de datos donde para cada caso y, pensando en BIDEM, por ejemplo, para cada país, solo existe un registro en un momento en el tiempo. Una base de datos longitudinal sería una matriz de datos donde hay un solo caso o pocos casos y para un caso existe un seguimiento de observaciones en varios momentos en el tiempo. Y una matriz de datos de tipo panel es, por decirlo así, una combinación de ambas, donde la matriz tiene múltiples observaciones para cada uno de los casos revisados y en donde en cada caso se cuenta con más de un registro o observación en dos momentos diferentes. A eso se refiere T y T más 1. Por ejemplo, si les propongo que empecemos a trabajar con las siguientes variables de la base de datos de BIDEM. Trabajemos con las variables del índice de igualdad ante la ley, que está codificada con B2XL-roll, y el componente de participación o un índice de participación que está codificado con la variable o la columna, el ítem B2X-partip. Entonces, con esto lo que les sugiero estas dos variables es que veamos cómo se visualizaría cada uno de estos tipos de matrices de datos. Por ejemplo, en una matriz de datos de tipo longitudinal, de tipo de longitudinal, donde solo analicemos un solo caso de estudio, por ejemplo, en este caso seleccionando a México. Lo que podemos hacer es primero, a partir del data frame que ya tenemos cargado en RStudio, que lo filtremos. Para eso utilizamos primero el comando el nombre de data, que es el nombre que yo le asigné a mi base de datos. Después utilizo un pipe, luego utilizo un filter para filtrar y decirle que
dentro de esta variable que se llama country-text-id, seleccione solamente o exactamente igual a los casos que están codificados con el nombre de MEX, de México. Y esto, dense cuenta que aquí es doble signo de igual o doble signo de igualdad, y el nombre que me interesa tiene que ir entrecomillado. Entonces de esta manera le estoy diciendo de esta data frame, toma el data frame, después aplícale un filter y dentro de este filter solo selecciona a las filas que cumplan este requisito, y después que las seleccionaste, entonces grafícalas. Para eso utilizo ggplot y vamos a hacer una gráfica de dispersión donde vinculemos a nuestras dos variables. Para eso utilizamos ggplot, utilizamos AES, ya no necesitamos introducir el nombre del data frame, pues ya está al inicio. AES para definir la estética, la estética o cuáles son las variables que van a definir el tamaño del lienzo. Son los códigos de las dos variables, esta es una, la de igualdad ante la ley, esta es la de participación. Cerramos con doble paréntesis, símbolo de más, y ahora le definimos de qué forma, qué figuras geométricas queremos que utilice para representar los datos. Utilizaremos puntos, entonces para eso es geom de geometría, guión bajo point, paréntesis vacío, y luego nada más vamos a introducir una recta de tendencia. Entonces añadimos una capa nueva y utilizamos geom-smooth para que introduzca la recta, y entre paréntesis ponemos el argumento method, qué tipo de métodos estadístico queremos que utilice para que calcule dicha recta, y utilizamos igual a LM. LM quiere decir Linear Model. Si copian todo esto y lo pasan a RStudio, en RStudio, longitudinal, acá, lo pegan y lo corren, entonces lo que va a aparecer es una gráfica, una gráfica de dispersión, donde lo que estamos viendo es, a partir de estas dos variables, la de participación y la de igualdad ante la ley, estamos viendo que cada uno de estos puntos es México en un momento del tiempo diferente. Y entonces a partir de ello, de vincular estas dos variables, podemos calcular una tendencia de cuál ha sido temporalmente la asociación entre estas dos variables, pero solamente para el caso mexicano. Esta es una idea de cómo se visualiza una variable, un data frame longitudinal solamente para un caso de estudio en varios momentos en el tiempo.